Buenas tardes a todos los que están aquí en presencia física en el aula magna y a los que nos ven a través del web. Lo que vamos a hacer hoy es intentar ver el programa de gestión con medida, su aplicación en el actual programa de gestión con medida, que como ustedes saben tiene un periodo de 2 años, es bienal, y verlo sobre todo desde el punto de vista del registro en la atención sanitaria del día a día de los profesionales en consulta. Cómo el trabajo en consulta alimenta de forma interna los indicadores que, en la mayoría de los que vamos a ver ahora, son clínicos, están referidos a enfermedades crónicas o sus repercusiones. También hablaremos algo de demora. En principio, lo que establece el PGC, el Programa de Gestión con Medida, son acciones a desarrollar por las distintas instituciones sanitarias y los prestatarios de los servicios sanitarios, entre los que está la Gerencia de Atención Primaria y sus profesionales. Aparte de hablar de términos de financiación y de hablar de cuantía, en la atención primaria, a lo que se refiere, intenta que esos aspectos que se traten en la atención sanitaria ayuden a una atención más resolutiva, integral, participativa y de calidad, para lo cual se establecen unos objetivos y unos indicadores concretos. Eso no significa que lo que no se mide en esos indicadores no sea importante, significa que esto es lo que se pacta. Pero, para poder hacer ese seguimiento, necesitamos una serie de objetivos e indicadores, como les decía antes, que están referidos a patologías que todos conocemos y vemos en las consultas a diario. Como ven, referidas a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus, a sus complicaciones, a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y, en el caso de pediatría, afrontando la obesidad infantil. En esos aspectos, los indicadores se referirán a lo que hemos visto antes, las retinografías afrontando complicaciones de estas patologías, el manejo de la diabetes mellitus y de la hipertensión arterial y de la función renal, de las espirometrías y los registros en obesidad infantil. Los ejemplos que vamos a ver ahora van a ser referidos a un paciente adulto con patologías crónicas. Aún así, vamos a ver también cómo funciona el indicador referido a pediatría y también los de demora. Hablando ya de los objetivos, las coberturas y las metas de estos, los referidos a retinografía tienen uno que habla o que intenta medir los diabéticos, el porcentaje de diabéticos que tienen retinografías realizadas en los últimos 2 años. Y de ellos, que al menos el 90% tengan una lectura de esta retinografía en menos de un mes. Si hablamos de la hemoglobina glicosilada, control, manejo de la diabetes mellitus, que al menos el 70% de los diabéticos menores de 70 años tengan al menos en el último año una hemoglobina glicosilada registrada. Esto, más que un indicador, es un filtro, es que haya registro al menos de un 70%. Y que al menos el 40% de estos tengan una hemoglobina menor o igual al 7. En cuanto a la hipertensión arterial, también un filtro, un indicador filtro de registro en pacientes de menos de 80 años que tengan al menos en el último año una tensión arterial registrada. Y en cuanto al manejo, al control, el 35% al menos de estos menores de 80 años tengan tensiones por debajo de 140-90 en los últimos 12 meses. En cuanto a la función renal, que al menos el 45% de los pacientes crónicos, diabetes mellitus, hipertensos o con enfermedad vascular establecida, luego veremos con el ejemplo práctico qué papel juega la atención integral y los protocolos, la anamnesis estructurada en el control de los pacientes en consulta, referido a este indicador, que tengan un índice de albúmina creatinina solicitado o registrado, fíjense que basta con que esté solicitado en los últimos 12 meses. La espirometría, que al menos el 30% tengan una espirometría registrada en protocolo, y en cuanto a la obesidad infantil, que al menos la mitad de los niños de la edad que ahí aparecen tengan registro de actividad física y hábitos en los últimos 2 años cuando sean obesos. Esto se refiere al Z-score, es decir, niños que su IMC Z-score sea igual o superior a 1,67 que establece la obesidad infantil. El Z-score aparece en la consulta
en constantes de forma automática cuando se rellena peso y talla en edades infantiles y no es más que un ajuste del índice de masa corporal por la edad y el sexo. De tal manera que podamos saber que un niño o una niña es obeso u obesa no solo porque tenga un índice de masa grande, eso es en referencia a su tabla de crecimiento. No es lo mismo tener 10 kilos teniendo una edad que teniendo 2. Por lo cual, eso es una cosa específica de pediatría y no de los adultos. Esto, como les decía, los referidos a los indicadores por un caso práctico, lo van a ver a continuación con Bey. Buenas tardes a todos. Bueno, pues ya me corresponde presentar el caso práctico, un caso con el que podamos, o que nos sirva como excusa para ver dónde en historia clínica nosotros podemos hacer el registro de los datos de los que antes hemos hablado. Vamos a suponer que un paciente a antecedentes personales con dislipemia, tiene una hipertensión arterial, diabetes, tipo 2, fumador también, tiene una discopatía lumbar. Y en tratamiento para su patología pues tenemos la sitagliptina, el Lantus, una simvastatina, ramipril, hidroclorotiazida para su hipertensión, omeprazol y ácido y paracetamol. Entramos en la historia clínica del paciente y en la barra de herramientas superior, en los iconos nos encontramos con el icono de hábitos y constantes, es decir, en este icono nosotros podemos registrar actividad, podemos registrar también alimentación, ¿de acuerdo? Este icono muy importante también, el de las constantes. A través de este icono accedemos a introducir los datos de constantes. Importante en este punto de recordar siempre que todo aquello que nosotros registremos en texto libre son datos que no van a poder ser explotados y es como si no lo hubiésemos puesto. Por ello, los iconos son fundamentales a la hora de introducir los datos. Otro icono interesante es el gestor de peticiones, porque a través de este icono nosotros podemos acceder a solicitar las peticiones de laboratorio, podemos también solicitar las retinografías y podemos solicitar también la hiperometría. Este paciente que pusimos hoy, este caso práctico, si nos fijamos bien, presenta factores de riesgo cardiovascular mayores. Así que también podemos aprovechar cuando viene a consulta, teniendo en cuenta que esto no es lo que tengamos que hacer el mismo día, sino que tenemos 12 meses para poder ir haciendo poco a poco la toma de estos datos, podemos acceder al protocolo EDA y así nos permite tener un guión. ¿Qué nos ofrece este protocolo? Aparte de la introducción de los datos, también nos permite introducir los antecedentes personales, los antecedentes familiares, problemas fundamentales. También podemos nosotros investigar a través de este protocolo por los síntomas cardiovasculares. Le podemos preguntar al paciente por síntomas de cardiopatía isquémica, de ictus, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica. Y volvemos a encontrarnos aquí con el icono del que antes hablaba, que podemos verlo de fuera, pero también aquí dentro. Y podemos acceder al mismo pulsándolo. Si, por ejemplo, lo que nosotros hemos preguntado en consulta, fumador, por ejemplo, o bien el consumo de alcohol es igual, podemos marcar aquí en esta columna, cambio sigue igual, todo sigue igual. Y marcamos en este ítem, aquí en este check, y continúa este registro que sigue siendo igual. En el caso de la actividad física, si nosotros quisiésemos introducir la actividad física por la que hemos preguntado en consulta, pinchamos y se despliega este mensaje, este cuadro, desplegamos actividad y nos sale otro menú que nos permite incluso seleccionar la actividad que hace el paciente. Podemos incluso poner el tiempo que dedica a ello. ¿Cuánto tiene en semana? Porque la introducción aquí, los datos van a ser horas por semana. Este paciente, en este caso, nos ha dicho que dedica a caminar 2 horas durante 5 días a la semana en un gran momento. Seleccionamos 3-4 kilómetros, por ejemplo. Cuando nosotros lo grabamos, ya la propia aplicación va a grabar que el paciente es activo. Pasamos a la alimentación, nos pasa igual. En consulta le hemos preguntado por sus hábitos de alimentación. Aquí tenemos una pequeña encuesta que nos va a ayudar que nos ayuda a seguir esta pequeña encuesta. Marcamos, en este caso, que no toma fruta o que no consume verdura diaria o que pica continuamente. Grabamos nuevamente en el icono grabar
y ya la aplicación va a seleccionar que tiene una alimentación parcialmente adecuada. Y que ya hemos introducido uno de los datos de los que habíamos hablado antes. Hemos podido introducir otro, pero también hemos introducido uno de los que habíamos hablado antes. Pasamos de pestaña y pasamos a la pestaña Exploración Prueba. Desde aquí, nosotros podemos, es un paciente diabético, también podríamos acceder al protocolo del diabético, por ejemplo, pinchamos y directamente nos llega. También podemos, si lo tenemos, si se lo hemos calculado, podemos introducir los datos del IPD. Y también volvemos a tener en este icono, en esta pantalla, el icono de constante, que volvemos a recordar, por lo importante, que todo aquello que se registre en texto libre no va a servir para nada. Accedemos al mismo en nuestro campo donde debemos hacer el registro de los datos. Tenemos tensión, tenemos frecuencia cardíaca, peso, su talla, el perímetro abdominal también es un valor importante a tomar. ¿Qué más podemos nosotros ver por aquí? Si nos desplazamos a la pestaña Analítica, nosotros desde aquí podríamos incluso comprobar si el paciente tiene solicitadas las pruebas analíticas que necesitaríamos para hacer el cribado de riesgo cardiovascular. Bueno, ellas y entre otros también ver si tienen solicitadas la hemoglobina glicosilada o el índice de alguna creatinina. Vemos que le faltan también valores de triglicéridos, por lo que entonces procederíamos a solicitarles su analítica. También podemos acceder por aquí, se lo marqué con un cuadradito, para hacer el cribado. En este caso no tenemos las pruebas, por lo tanto, cerramos y solicitamos en el sector de peticiones, que recordamos que lo tenemos a la entrada de la historia clínica, pero también lo tenemos por aquí, y facilita el trabajo, y vamos a pedir las analíticas corresponden. En este caso, un paciente diabético, control de diabetes, se marca aquí, marcamos también el control de la hipertensión, nos desplazamos por la barra y solicitamos también un control de dislipemia. Para comprobar si realmente los datos las pruebas que hemos solicitado, que nos interesan, están solicitadas, pues nos vamos a la pestaña bioquímica, nos podemos desplazar también por las otras pestañas y en resumen lo vemos todo también. Así que ya hemos registrado hábitos constantes, hemos solicitado su analítica. ¿Qué más nos recuerda esta pestaña? Un electro para el cribado del riesgo cardiovascular. ¿Y qué más? También la solicitud de una retinografía a la que podemos acceder a través del gestor de peticiones también en la pantalla. Solicitamos la retinografía y el paciente pide cita. Recordamos que se hace la retinografía, uno de los indicadores, pero también es necesario que sea valorada esa retina en el plazo de 30 días. ¿Dónde se valora? Vamos a centrarnos ahora un poco en la retina. Cuando nosotros accedemos a la hoja de consulta, vemos este icono que tiene una especie de check. Lo desplegamos y pone valorar fondo de ojo, clico y ya me lleva a la pantalla para valorar. Pero también desde la propia historia del paciente tenemos el mismo icono. Seleccionamos valorar fondo de ojo y entramos. Una vez que vamos allí, seleccionamos hacemos la selección, nos lleva a esta pantalla. Seleccionamos y ya aparecen los pacientes en los que ir haciendo uno a uno la valoración de la retinografía. Digamos, al redondante de retina. Bueno, vamos a recordar, ya que estamos por aquí también, a qué paciente pues hay que solicitar una retinografía. Paciente retisalud. Bueno, pues cuando se diagnostica un paciente diabético tipo 2 en el momento del diagnóstico, se solicita la retinografía. También, cada dos años, si el paciente no presenta signos de retinopatía diabética, si tiene un buen control metabólico, si no tiene factores de riesgo añadidos, hipertensión no tratada de insuficiencia renal y menos de 10 años desde el diagnóstico. ¿De acuerdo? En este caso van a ser cada 2 años la solicitud de la retinografía. Ahora estamos en disposición con las analíticas, con las constantes, en hacer el cálculo del riesgo cardiovascular. Nos vamos a la pantalla y aquí ya tenemos todos los datos del paciente, sus analíticas, y procedemos al cribado. En función del resultado, en la página siguiente, tenemos ayudas que nos van a permitir mejorar o afinar en el seguimiento del paciente en función si tiene una enfermedad cardiovascular establecida, pinchamos porque nos va a desplegar todas estas opciones, pero también si tiene un riesgo cardiovascular alto, o si lo tiene moderado, si lo tiene bajo. Aquí tenemos todo tipo de ayudas, o sea, es que no vamos a tener ninguna duda. Cómo hacer el seguimiento, qué recomendaciones,
Luego, si no tiene un buen control de tensión metabólico, derivar a enfermería. Y enfermería, en la última pestaña, además tiene unas ayudas, tiene unas propuestas de planes de cuidado, en función de, en el caso del tabaco, de la etapa en la que se encuentre el paciente, y en el caso del resto de factores de riesgo, de diabetes, hipertensión, también en función de la etapa del proceso educativo en el que se encuentre. Son propuestas, pero que nos ayudan también a nuestro trabajo en enfermería. Además, en enfermería, centrándonos, tienen otras vías para hacer la introducción de los datos. Si trabajamos con patrones funcionales, recordamos que en el patrón funcional 1 también tenemos el acceso al icono de hábitos y de hábitos para introducir todo lo referente a tabaco, alcohol. Pero también en el 2 nos permite entrar y trabajar la alimentación en el patrón nutricional metabólico, y también en el 4 que nos permite trabajar la actividad con el paciente. Ahora nos quedaría de todos los indicadores de los que antes hemos nombrado muchos. Bueno, hemos visto cómo con el EVA hemos hecho muchísimas actividades con el paciente y sin saberlo, sin quererlo, hemos trabajado los indicadores, ¿vale? Sin saberlo. Ahora nos quedaría, en el caso de un paciente POC, la solicitud de la espirometría. A través del sector de peticiones, desplegamos, en el motivo de la interconsulta ponemos el motivo por el que solicitamos la espirometría, que además indicamos en enfermería la broncodilatación con el salbutamol, en este caso de 4 PUF. Y una vez que el paciente se hace la espirometría, ¿qué procede? Pues el registro de los datos que hemos obtenido con la espirometría. Y así se quedaría la pantalla una vez que nosotros hemos puesto ya los datos del resultado de la espirometría. Como les decía antes, esto se sabía hacer todo una vez, sino que esto se hace, pues, tenemos 12 meses y vamos trabajando poquito a poco, tenemos muchísimas vías con las que trabajar y, sin darnos cuenta, poner todos los datos que nos piden en los indicadores. Bueno, una vez que hemos visto la definición de objetivos e indicadores, hemos visto un caso práctico de un paciente adulto, vamos a ver cómo esta información que hemos ido metiendo en la historia de salud, y como ven, no hemos contado prácticamente nada nuevo, es algo que se utiliza en las consultas, algo que se utiliza a diario en cualquier tipo de paciente. En este caso concreto, como comentaba Ben, se ha utilizado un protocolo, patrones funcionales, retorno de peticiones, pero no siempre tenemos toda la información de golpe. Allá donde se registre será válida y los indicadores son anuales. Yo puedo tener un dato un día, ese dato lo registro y estará registrado. Por ejemplo, una espirometría. Otro día puedo conocer los datos de la tensión arterial. Otro día si es un nervio cardiovascular. Con esto lo que queremos intentar es trasladar esos objetivos e indicadores, que puede ser algo como muy frío, algo que se mide de forma anual por alguien que está midiendo datos, realmente se alimenta de la historia de salud que se utiliza todos los días. Y nada más que aquello que se registra en el sitio adecuado, constantes, anamnesis, sector de peticiones, etc. ¿El texto libre se puede utilizar? Se puede. ¿Se puede ser útil? Sí, pero no se va a contar como tensión arterial si lo registras como texto libre. Si registras tensión arterial directamente como texto libre, te puede ser útil para leerlo, pero no costará la historia como una tensión arterial, lo mismo para una espirometría o cualquier otro dato. Centrándonos ahora en cómo veo yo esos objetivos, esos indicadores, vamos a ver primero cómo accedo. En la intranet corporativa tenemos dos formas de acceder al cuadro de mando. En el banner, en la parte superior, esa pantallita que se va moviendo y que te permite acceder a la gaceta sanitaria, etcétera, hay un acceso denominado cuadro de mando. Y también en la parte inferior. En la parte inferior, donde pone Primaria de Gran Canaria, vean que pone cuadro de mando objetivo. Cualquiera de las dos maneras nos va a llevar al informe evolutivo del programa de gestión comunidad. La pantalla de inicio que les muestra es esta o muy parecida a esta. Evidentemente, según el mes en el que entre, te va a enseñar una información u otra. De entrada, lo que les está enseñando es el evolutivo del área de salud de Gran Canaria. En la parte derecha tienen un scroll que les permite navegar y ver el resto de gráficos que tienen en la parte inferior. Estos gráficos que ven con un color rojo si está por debajo de la meta y verde si está a partir de lo que se busca como punto de corte de la meta, son lo que se denomina manómetros o también velocímetros o los relojitos, que también llama la gente.
significa, de una manera muy gráfica, si estamos en meta o no estamos en meta. Como les decía, este informe que les muestra de entrada es el evolutivo del área de salud de Gran Canaria. De todas maneras, en la parte izquierda, donde ahora aparece el recuadro, ustedes pueden seleccionar qué información, qué informe quiero ver. Yo puedo ir de menos a más información, un CIA concreto, una UAS o una UAP concreta, elegir evolutivo por CIA, evolutivo de una zona básica, de las zonas básicas, o el que por defecto abre cuando entras en la internet corporativa en esta pantalla, que es el del área de salud de Gran Canaria. Así, también en la parte superior a este combo, vean que tienen el año. El año por defecto es el actual, pero si quisieran ver el 2016 también les aparecerá. El año que viene también tendrán 2018, 2017, 2016. Y en el caso de que elijan un informe en el que necesiten especificar la zona básica concreta, el combo en la parte inferior especificarán la zona básica. Vamos a conocer un poco más esta pantalla. Pulso el scroll hacia abajo y veo la información de los indicadores como un gráfico de barras, ordenado por meses. Cuando se hizo la copia de esta pantalla, teníamos estos 4 meses. Seguimos hacia abajo y vemos el resto de información de los indicadores. Esta pantalla que les muestro ahora es la actualización que estará en breve y que mostrará además lo que les comentaba antes cuando hablaba de los objetivos indicadores. Al referirse al manejo y control de la diabetes mellitus y de la hipertensión, yo les hablaba de 2 indicadores. Uno que era una especie de filtro, de registro, y otro que era de control. Pues aquí los tienen. Esto estará en breve y será la próxima vista de la pantalla. Está marcado en el recuadro y también estará en la parte inferior en los gráficos, también ordenado por meses. Como les decía, yo puedo filtrar. En la parte de selección yo puedo filtrar los informes que quiero ver. A partir de la parte inferior hacia arriba, de más amplio a más concreto, puedo elegir zonas básicas. Tendré la estructura de la información igual y en la parte inferior me aparecerán los gráficos de barras referidos al informe que estoy seleccionando. En este caso aparecerán de forma descendente ordenados los centros con sus abreviaturas de mayor a menor. Si sigo aumentando en la concreción, si me voy ahora a una zona básica, el ordenador me va a recordar en la parte superior que debo seleccionar una zona básica, porque estoy eligiendo sobre una zona básica. Y, por tanto, tendré que marcar qué zona básica es la que quiero ver. Y aparecerán información como esta, ordenada por meses. Sigo concretando y voy a información por CIAS, por UAS o UAP. Me aparecen también, en orden descendente, los CIAS. Los he tapado, bueno, que cuando ustedes ven un listado o un informe real, les aparecerán los CIAS reales. Si aún así quiero ver una UAP concreta, en la parte superior, marcada con el recuadro, puedo filtrar por CIAS. Se refiere a los 3 últimos números y la letra del CIAS médico o pediatra y del CIAS de enfermería o enfermería pediátrica. De tal manera que veré exactamente la información de una unidad de atención concreta. Por tanto, lo que he hecho con esto es, esos objetivos de indicadores que están definidos por el programa de gestión convenida y que nos estamos centrando más en los aspectos clínicos, están referidos a enfermedades crónicas y a la obesidad infantil. Luego hablaremos algo acerca de demora. Yo trabajo en consulta, registrando de forma habitual. La idea es no solo pensar que hay un montón de datos que me están pidiendo. La idea es que si yo paso la consulta y registro en el lugar adecuado, esos datos internamente van a alimentar esos indicadores. Algo que hacen a diario. Esos indicadores puedo consultarlos, puedo ver las fotos de cómo voy cada mes en la internet corporativa, desde el evolutivo del área hasta una unidad concreta. De todo esto que le hemos dicho, está enviado y está colgado en la intranet un manual en el que se especifica ya cómo se definen cada uno de los indicadores. Esta pantalla que están viendo ahora no es para que ahora la lean, es para que sepan que existe y que ese manual está enviado o está colgado a la intranet. Si de todas formas quieren información, no duden en contactar con el área técnica para que les enviemos la información que necesiten.
Hemos visto un caso concreto de un paciente adulto, pero también había un indicador de obesidad infantil. El indicador de obesidad infantil está referido a niños, niñas con un Z-score, es decir, que tienen obesidad según la definición que se obtiene a partir del índice de masa corporal de ese niño o esa niña que se ha registrado. Y que además tenga registrado en hábito su actividad física y el estado de nutrición. Evidentemente, ustedes conocen el Drago mucho mejor que yo, lo utilizan a diario y saben que en el módulo de constante es donde se registra el peso y la talla, y en hábitos donde se registra actividad física y estado de nutrición. Pero me voy a centrar en una duda que puede tenerse, y es, ¿qué es el Z-score? Esta es la pantalla, esto es una copia de pantalla del módulo de constantes. El módulo de constantes, estamos hablando en edad infantil, ven que aquí está seleccionada la pestaña, aquí está el peso, la talla, el índice de masa corporal y el Z-score. El índice de masa corporal y el Z-score, que realmente se denomina IMC Z-score, se calculan directamente en el ordenador, en Drago. ¿Y qué significa esto del Z-score? Es algo que me permite conocer el grado de obesidad infanto-juvenil, ya que tiene en cuenta el IMC, pero no el IMC como se tiene en cuenta en adultos. En adultos el IMC tiene valor per se, en niños tiene valor referido a la curva de crecimiento por la edad y el sexo. No es lo mismo tener 10 kilos con una edad que con otra. Por tanto, el Z-score que el programa calcula de forma automática teniendo en cuenta las curvas de crecimiento, establece, según esta fórmula, si estamos en un criterio de obesidad siempre que esté en un valor igual o superior a 1,67. De manera que a efectos prácticos, en consulta con que yo registre el peso y la talla y registre el hábito, su estado de nutrición y si hace ejercicio o no, ya está registrado. Recordamos cómo se define el indicador. El indicador, porcentaje de niños o niñas con obesidad, índice MZ-score mayor o igual a 1,67, en el que conste registro actividad física y estado de nutrición en los últimos 2 años. Les decía además que íbamos a ver algo de la demora. Otro indicador del programa de gestión con medida son las demoras. Lo primero es conocer cómo se calculan. Se calculan en base a las citas automáticas grabadas para el servicio de atención telefónica. ¿Qué significa esto? Significa que tiene en cuenta la primera cita disponible automática que le aparece en el ordenador al operador o a la operadora que te está atendiendo para atención telefónica. Si llamo por teléfono y pido una cita, y yo quiero una cita diferente para el día que me ofertan, la persona que me está citando por teléfono va a cambiar de cita automática a manual, con lo cual esa cita que me dé no es tenida en cuenta para la demora. Repito, me ofertan la primera cita automática disponible por agenda en día laboral, insisto en esto, porque no tiene en cuenta festivo ni días de fin de semana, sino los trabajos, evidentemente, y si yo quiero cambiar una fecha a otra fecha que me viene bien, que no es la primera automática, la persona que cita pasa a cita manual, con lo cual esa no es tenida en cuenta para demora. Por tanto, para poder saber cómo se calcula, tenemos que saber cuál es la fecha de grabación y cuál es la fecha de la cita. Si yo pido una cita y me dan para hoy mismo, la resta es 0, la demora es 0. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo muy sencillo, pero luego veremos ejemplos diferentes en la siguiente diapositiva. De tal manera que se puede definir la demora diaria como la cita del día con la demora menor. Si en un día tengo diferentes citas, aquella cita que haya tenido una demora menor va a ser la demora diaria mía. Luego lo veremos con un ejemplo. Y luego la demora media interanual, que es la media aritmética de estas demoras diarias. Siempre en los días que yo tenga actividad. Como les decía antes, no cuento festivo ni fines de semana si no tengo agenda en esos días. Este recuadro que les muestro aquí, siempre referido a cita automática, recuerden, establece que la fecha de la cita fue para ayer, día 20 de junio. Se citó para la agenda del 20 de junio. Si yo pedí cita el viernes, día 16,
y me ofertaron una cita para el martes, día 20, son 2 días. ¿Por qué? Porque viernes, lunes, martes, 2 días. Sábado y domingo no me lo cuento. Si el lunes hubiese sido festivo, sería demora 1. Seguimos con ejemplo. Si dos cita un sábado, me pone un día, porque a efectos prácticos, pedir cita un sábado o un domingo es como si la pidiera el lunes. Lunes, yo pido cita y me dan para el martes, es un día. Si pido el mismo martes, será 0 días. El mismo día que llamo, me dan la cita. Recuerden, cita automática, no manual. Si yo llamo y digo, ¿me dan la cita? Pues mire, para mañana usted a las 9:30. Pues que va, yo ahora no puedo. ¿No me puede dar 4 días? Pues sí, para el miércoles. Para darme esa cita de miércoles, el operador o la operadora tiene que cambiar a manual y ya no cuenta para demora. O si yo estoy dando cita en el centro para una concertada, tampoco cuenta para demora, porque yo de forma manual le pregunto ¿qué día te viene bien? Pues mira, dentro de un mes, a tal hora, en tal día. Lo pongo. Eso no cuenta para demora. Como les decía, sábado, domingo, lunes, en el caso de la cita para el martes, es como si pidiera cita el lunes. Si yo cada día voy guardando como demora la demora menor, si de cada día en el que yo tengo una demora menor voy guardando ese dato, podré saber la demora media interanual. Aquí, en el recuadro que tienen a la derecha, si el día 1 mi demora diaria fue 1, es decir, aquí fue un 1, no un 0, me ponen un 1. Aquí un 2, aquí un 3, en el 3 un 0. Si n fuesen 10 días, yo sumaría del 1 hasta aquí y lo divido entre 10. Para este ejemplo, la media aritmética sería 0,8, menor de un día. Repetimos, la cita del día con la menor demora es la demora diaria, de un día concreto. Y la demora media intraanual sería la media aritmética de las demoras diarias. ¿Cómo se presentan las demoras? A nivel de CIA. A nivel de CIA, yo tengo la demora media interanual de la agenda o agendas, porque hay profesionales que tienen más de una, y que siempre referidas a días en los que tenga agenda abierta, que tengo días laborales. A nivel de zona básica o área de salud, el porcentaje de esas agendas, a ese nivel de agregación, aunque sea zona básica o de área, que presentan una demora media interanual menor o igual a 1. Volvemos entonces, después de todo esto, a lo que les comentábamos al principio. El programa de gestión con medida establece una serie de objetivos e indicadores concretos que son alimentados a través de la historia de salud Drago, en la que yo trabajo de forma habitual y en la que entre, por lugar que entre, si registro de forma adecuada, ese indicador se va a alimentar solo. No tengo que hacer nada especial. El ejemplo que puso Bey sobre un caso práctico de enfermedades crónicas en el que yo utilizo el programa de río cardiovascular es un ejemplo integral, en el que yo estoy viendo mucha información. Desde luego eso es ideal y sería muy completo. Pero en el caso de que no tengan tiempo y que estén en una demanda, si en esa demanda registran la tensión arterial en constante, es igualmente válida. Si yo registro en el gestor de peticiones una espirometría, una petición analítica, etcétera, etcétera, es igualmente válida. Y recuerden que estos indicadores son al menos anuales. Antes de continuar, recordarles simplemente que en la Intranet corporativa tienen en la parte superior el banner que les decía antes, que sirve para acceder, entre otras cosas, a lo que habíamos visto acerca del cuadro de mando o en la parte inferior cuadro de mando. Y, aunque no vamos a entrar a verlo, yo puedo moverme en el banner y llegar a este, en el que pone nuevo canal de YouTube. Simplemente voy a entrar para que lo vean, no me voy a detener en ningún vídeo, pero que sepan que ahí tienen información, entre otras, hay vídeos referidos, como en el caso que hemos visto antes, del programa de gestión con medida al Z-Score y el registro de pediatría. Tenemos otros vídeos más, hay registros acerca de intubación, etcétera, no hay conexión a internet, pero aquí tendrían la información referida a esto que les estoy contando. Y, como les he dicho, hay referencias a programa de gestión con medida y otros aspectos.